Yo era un consumidor de drogas, pero cuando volví a caer me convertí en traficante de drogas. En lugar de simplemente destruir mi vida y la de los demás cercanos a mí, terminé arruinando la vida de cientos de personas, si no miles. Nunca tuve paz. Me iba de vacaciones, tenía un bonito auto deportivo y todo lo que puedas desear desde un punto de vista materialista. Y sin embargo estaba frustrado, enojado e insatisfecho. La sensación de insatisfacción que tenía era envolvente, porque sabía lo que había tenido y perdido y sin embargo estaba siguiendo esta vida de oscuridad. Hola, mi nombre es Callum. Soy de un pequeño pueblo a las afueras de Londres. Estoy aquí en God's Heart TV básicamente para compartir mi testimonio. Es un testimonio de toda mi vida, así que voy a tratar de condensarlo tanto como pueda. Cuando tenía unos 5 años, la casa de mamá y papá estaba embargada y llegó hasta el punto en que los oficiales iban a tomar posesión de la propiedad. Mamá se arrodilló y dijo, si hay un Dios, por favor, ayúdanos en esta situación. Esto fue a finales de los 80 y no habían sistemas informáticos y esas cosas que hay ahora. Y lo que sucedió fue que de alguna manera lograron salvar la casa del embargo. A partir de ese momento, mamá comenzó a seguir a Dios. Tuvo una infancia y una vida bastante difícil, pero cuando comenzó a buscar a Dios, muchas cosas asombrosas comenzaron a suceder en su vida. Papá no fue tan receptivo. Crecimos en una familia que estaba bastante polarizada. Tuvimos una madre que estaba realmente ardiendo por Dios y el otro no lo estaba, y estábamos un poco atrapados en medio de eso. Recuerdo que cuando era niño amaba mucho a Jesús. Me alimentaba de la fe de mi madre, pero no significaba que era menos real. Recuerdo que a la edad de 6 o 7 años estaba orando por otros niños en la escuela, tratando de bautizarlos en el Espíritu Santo. No es que realmente supiera lo que era eso. Así que en ese momento tenía un interés genuino y una pasión por Jesús. Pero a medida que comencé a crecer, el ambiente en el que estaba en cuanto a la iglesia y cosas así, y no estoy culpando la iglesia en la que estaba, pero todo lo que vi realmente de niño fueron algunos ancianos, himnos y bancas duras, y realmente no había mucha vida. Estuve escuchando estas cosas en la Biblia y realmente no lo estaba viendo en la vida real. Así que, a medida que comencé a crecer, recuerdo que mi hermano y yo hacíamos cosas. Nos escondíamos en un armario durante 8 horas en un día, solo para evitar la iglesia. Salimos sintiéndonos muy orgullosos de nosotros mismos y resultaba que era un sábado. Así que habíamos pasado todo el día en un armario tratando de no ir a la iglesia, y era el día equivocado. Así que cosas así. Estuve en la iglesia la mayor parte de mi infancia. Y luego comencé a llegar a mi adolescencia. Vivía en un pequeño pueblo en ese momento. Ya sabes, hay mucho que decir sobre el aburrimiento. La gente a menudo piensa que si estás en una vida de drogas o crimen, debes tener alguna disfunción o vienes de una familia que está rota. Y ese no es necesariamente el caso. Ciertamente no fue conmigo. Tuve una infancia bastante buena, para ser honesto. No teníamos mucho, pero fue un momento feliz. Pero simplemente no había mucho por hacer, así que llegamos a un punto de crear nuestro propio entretenimiento. Eso comenzó con delitos menores y cosas así. Íbamos a los campos cerca o detrás de nuestras casas y entrábamos en los cobertizos de las personas para ver quién podría obtener lo mejor. Así que todo empezó así. Y luego terminé viendo una película donde juntan a este equipo y están tratando de hacer este atraco. Y se me metió en la cabeza que queríamos algo así. Así que mis amigos y yo nos reunimos e ideamos este plan para robar una casa. Tenía 13 o 14 años en ese momento, así que me aturde pensar que, ya sabes, tengo un hijo que tiene casi 10. Estaba tramando estos planes a una edad tan joven.
sin ninguna influencia negativa en la que pueda pensar, aparte de las películas. Así que hay mucho que decir sobre lo que vemos. A los 14 años, yendo a los 15, y mi hermano tenía 13, robamos una casa en nuestro pueblo y tomamos reproductores DVD, algo de alcohol y cosas así. Esto realmente comenzó como una espiral descendente, porque fue divertido. Realmente no vimos el daño que este estilo de vida ya comenzaba a provocar en la gente. Era como una especie de gratificación instantánea, algo que hacer, porque no teníamos nada más que hacer. Realmente nunca tuve problemas en la escuela. Recuerdo a mi grupo de compañeros estar estresados por las calificaciones en secundaria, y yo nunca estudiaba y obtenía A y B, pero luego no supe qué hacer realmente. Llegué hasta secundaria porque realmente no había hecho ningún plan. Pero en este punto de mi vida, fuera de la escuela, comencé con el viejo cliché, a mezclarme con las personas equivocadas. Y de nuevo, hay mucho que decir. Si hay algún padre viendo esto, los animo a que, sin ser prepotente, que vigile y sepa con quién están sus hijos, incluso en línea, cosa que no existía cuando estaba creciendo. Así que comencé porque estaba buscando emoción y algo para evitar el aburrimiento. Comencé a fumar hierba, marihuana. Definitivamente es cierto lo que dicen acerca de que es una droga de entrada. En mi propia experiencia, una vez que comencé a fumar, fue muy fácil para mí conocer algunas de las otras drogas, como éxtasis y cocaína. Así que a la edad de 14 o 15 años comencé a fumar hierba. Y luego, con ese estilo de vida, estaba pasando el rato en cierto lugar de la ciudad. Estaba dentro y había un tipo en particular. No mencionaré su nombre. Probablemente fue la principal influencia negativa en mi vida en ese momento. E irónicamente, en realidad lo conocía previamente porque solíamos ir juntos a la misma iglesia cuando éramos niños, y obviamente se había descarrilado por completo, y yo también, y luego nos encontramos de nuevo, lo que pudo o no haber sido una coincidencia, porque el diablo sí tiene planes. Los usa contra nosotros para tratar de sacarnos de nuestro camino. Así que me reuní con este tipo y aparte de las drogas, me introdujo en el robo de autos y cosas así. Así que hacíamos eso, robábamos un par de autos a la semana por un tiempo y paseábamos en ellos, y luego los poníamos en un campo y les prendíamos fuego para eliminar cualquier evidencia, como huellas dactilares. Y pensábamos que esto era un entretenimiento enorme, de nuevo, sin pensar realmente en el costo para otras personas. En realidad, solo para enfatizar este punto, estábamos en un pueblo y había una fiesta y decidimos que íbamos a robar un auto. Había un auto clásico, uno de los Rover Metro, al lado. Así que robamos este auto y había un montón de piezas de carrocería y cosas en la parte de atrás, así que los arrojamos a un seto. E hicimos lo que hicimos. Creo que chocamos contra una pared, le prendimos fuego y realmente no pensamos en nada más. Unos días después, porque el vecino de al lado de la fiesta en la que estábamos, escuchamos el trasfondo de la historia, y en realidad era el auto de un muchacho de 17 años. Había ahorrado todo ese dinero para conseguir este vehículo y compró las piezas de carrocería para armarlo, y en una tarde, en una hora, se lo destruimos totalmente. Al parecer se echó a llorar cuando se enteró de que se lo habían robado. Ahora tengo una conciencia y una convicción sobre esas cosas. No me siento condenado, pero hay una convicción en las cosas que he hecho, ya que mi corazón era muy insensible. De hecho, creo que me reí de eso en ese momento. Realmente no me importaba nadie más que yo mismo. En realidad, algunas de las fotos están aquí. Así que ese soy yo. Y estos son algunos de mis amigos. Mi hermano también está allí. Básicamente, solo estábamos fumando. Y esa era nuestra condición. Y en este punto,
Así es como me veía, que es bastante diferente a cómo me veo ahora. Gracias a Dios por eso. A menudo digo que el primer milagro que Jesús realizó fue deshacerse de ese corte de pelo. Parece un casco, pero así es como andaba durante un tiempo. Así que papá estaba trabajando mucho. Es ingeniero, por lo que estuvo trabajando en Bélgica durante la mayor parte de todo esto. Pero mamá estaba al tanto de todo. Extrañamente, siempre fui bastante abierto y honesto con mamá al respecto. Realmente nunca le escondí mucho. Para ser honesto, ella estaba bastante informada, sabía lo que estaba pasando. Recuerdo el momento cuando sentí que salí de la disciplina de mis padres. Estábamos en el pueblo, pero algunos de mis amigos estaban a unos minutos fuera y me pidieron que saliera porque tenían hierba. Mamá me dijo categóricamente que no iba a salir. Me encerró en mi dormitorio, que es el primer piso de la casa. Salté por la ventana del primer piso y corrí hacia el parque. Ese fue otro momento en el que básicamente decidí que ya no iba a escuchar a mis padres. Gracias a Dios que mamá no me echó de la casa como muchos de mis amigos, porque ni siquiera puedo contar con mis dos manos los amigos que tuve que estaban haciendo el mismo tipo de cosas que yo hacía y sus padres simplemente se cansaron y dijeron fuera. Algunos de ellos ya ni siquiera están aquí. Algunos de ellos son personas sin hogar en el pueblo local, drogadictos y cosas por el estilo. Obviamente algunos de ellos pudieron resolver sus vidas, pero la gran mayoría sufrió extremadamente porque sus padres básicamente dijeron, ya es suficiente. Así que en realidad le debo mucho a mamá. Y diría que si hay madres orando aquí, o si hay algún padre cuyos hijos están descarriados en este momento, no dejen de orar. Mamá solía conducir por el estado donde yo estaba haciendo mis cosas a las 2, 3, 4 de la mañana sabiendo que estaba en algún lugar orando. Y esto fue durante 5 años. No fue como algo de la noche a la mañana, no fueron un par de semanas de locura. Este era un estilo de vida en el que estaba. Y seguimos haciendo todas estas cosas, robando autos. Mamá solo oraba, llamaba a todos pidiendo oración por mí. No me importaba, no me interesaba, creía que le estaba pasando genial. Probé las pastillas, el éxtasis y la cocaína. A la edad que tenía, 16 años, no teníamos mucho dinero, así que solíamos ir a fiestas y tomar pastillas. Era más barato. Mido unos 13,5 ahora, unos 85 kilogramos. En ese momento medía 7,5. Ni siquiera sé cuánto es eso en kilos, 50 kilogramos o algo así. Obviamente no estaba comiendo, tomaba anfetaminas y esas cosas todo el tiempo. Fue bastante malo, pero en realidad no pensé que lo fuera. Pero obviamente si tuvieras que mirar mi vida desde afuera, en ese punto en particular fue realmente malo. Pero realmente tenía esta venda y pensé que era divertido. Así que hay un elemento de disfrute en esto. El diablo nunca te mostrará el anzuelo. Él pone una carnada en un anzuelo y luego una vez que has comido la carnada obviamente estás enganchado. Eso podría decir con cualquier cosa, drogas, alcohol, poder, pornografía. Cualquier cosa que parezca buena o placentera siempre tiene una consecuencia. El diablo nunca te dará nada sin tomar algo más. Me di cuenta de eso una y otra vez por experiencia. Creo que esa sería la razón por la que en realidad no pude ver lo que era en ese punto en particular, porque era placentero. Cuando estás en fiestas con todos tus amigos, obviamente eso es divertido. Pero fue cuando mi mundo estaba en silencio. No quería pensar demasiado, así que terminaría saliendo de nuevo, como todo en el mundo y todo lo que el diablo te ofrece. Siempre es la ley de menor beneficio por mayor esfuerzo. Lo que sucederá es que harás X y eso será genial por un tiempo, pero luego tienes que hacer un poco más, y eso es con cualquier cosa. Hasta que te encuentres a ti mismo como algunos de mis amigos ahora que son adictos a la heroína. Sus vidas están totalmente destrozadas y empezaron a fumar hierba en el parque de patinaje y ahora sus vidas están totalmente destruidas por las drogas. Y fue un proceso lento y gradual. Empecé a tener bajones bastante malos por las pastillas.
Tendría una gran noche, pero al día siguiente sentía como si el mundo me cayera encima. No podía encontrar nada agradable en nada. Los contras comenzaron a pesar más que los pros y comencé a darme cuenta, espera un minuto, estaba en un ambiente bastante agresivo con todo esto de las drogas. Debido a que era pequeño y flaco, comencé a darme cuenta de que en realidad estaba en desventaja en algunos de estos entornos más agresivos. Empecé a darme cuenta de que ya no quería seguir en el estilo de vida de las drogas. Así que empecé a intentar ponerme en forma. En realidad, lo que sucedió fue que vi un anuncio o un video del ejército y decidí unirme al ejército. Así que fui a Pirbright para hacer las pruebas de reclutamiento. Y aquí es donde siento que Dios intervino. No se sentía así en ese momento. Me alejé del ambiente de las drogas, empecé a correr, entrenar y ganar algo de peso. Todo por el enfoque de unirme al ejército. Entonces, cuando fui para el examen médico, descubrieron que tenía un soplo en el corazón. Dijeron que tendría que ir y hacerme un ecocardiograma en Londres y esperar los resultados, porque eso podría hacerme inelegible para el servicio militar. Así que obviamente estaba destrozado. Creo que en ese momento incluso había tratado de dejar de fumar. Fumaba de 20 a 25 cigarrillos al día en ese momento. Yo no tenía un trabajo en ese momento. Me hice expulsar de la secundaria. Creo que fui la única persona en la escuela que alguna vez fue expulsada de la secundaria, como solía ser en ese momento. Tenía algunos fuegos artificiales y los encendí sobre la escuela por alguna razón. Entonces, se enteraron de eso y obviamente me expulsaron por eso. Así que, básicamente, tuve que ir y hacerme un ecocardiograma y encontrar una regurgitación de la válvula mitral. Una de las válvulas estaba dejando que la sangre regresara a la cámara del corazón y recibí una carta de los militares que decía, estás inelegible para el servicio militar por 5 años. Así que toda mi construcción por la que luché, yo no había sido cambiado, Jesús no había intervenido y cambiado nada, solo estaba haciendo esto puramente por voluntad propia. Traté de dejar de fumar, dejé las drogas y estaba entrenando. Y luego, cuando recibí esta carta, dije, ¿qué importa entonces? Regresemos y hagamos lo que estaba haciendo antes. En este punto, mamá había sido... Obviamente, ella seguía haciendo lo suyo y en el 2002... Ella había estado en la sinagoga, iglesia de todas las naciones en Nigeria, y había visto todo lo que pasaba allí. Ella me dijo a principios del 2007, ¿por qué no vas a este lugar y recibes sanidad? No creí ni una palabra y realmente pensé que era una tontería. Y yo estaba como, no gracias, creo que estaré bien. Ella dijo, tu papá y yo lo pagaremos. ¿Por qué no sales y ves qué pasa? Y pensé, ¿qué es lo peor que puede pasar? Saldré, veré otro país y experimentaré algunas cosas. Luego volveré y veré qué sucede. Todo se organizó para mí, realmente no tuve que hacer nada. Y aquí es donde Dios usó el hecho de que tenía una regurgitación de la válvula mitral, porque si no hubiera tenido esa necesidad, nunca hubiera considerado ir. Llegamos a la iglesia y no estaba conectado para nada. Personalmente no creía nada. Había visto mucho cristianismo ineficaz en mi niñez. No tenía ninguna expectativa de ningún tipo, solo estaba allí realmente para reírme un poco, y solo porque alguien más había pagado por ello. Pero cuando bajé del autobús, había un ambiente agradable. Aunque estés en medio de lagos y sea ruidoso, sentí que la iglesia estaba bastante tranquila. Estuve allí unos días y obviamente no permitían fumar en la iglesia. En este punto, estaba fumando un paquete de cigarrillos al día y 3 días fue probablemente el tiempo más largo en años que no había fumado. Aquí es donde realmente ocurrió el primer tipo de cosa milagrosa en mi vida. Fui y hablé con uno de los pastores jóvenes. Ni siquiera recuerdo si era una mujer o un hombre. Solo les dije, miren, necesito un cigarrillo, así que alguien tiene que ayudarme a encontrar uno, por favor. Y dijeron, bueno, no fumamos en las instalaciones de la iglesia. Fui bastante directo al respecto y dije, mira, si no me encuentras un cigarrillo, voy a salir y encontrar uno de alguien en la calle.
y me dice, ¿por qué no oro por ti para que dejes de fumar? Y yo estaba como, está bien, amigo, bien, sí, hagámoslo. Estuve pensando todo el tiempo, cuando este tipo termine de hacer lo que está haciendo, iré y hablaré con uno de los guardias y veré qué puedo hacer, solo para que pueda conseguir un cigarrillo. Ni siquiera recuerdo la oración, en absoluto. Probablemente fue un minuto de duración, pero todo lo que sé es que cuando dejó de orar, no necesitaba fumar más. Eso fue en agosto del 2007. Desde ese día hasta hoy nunca he fumado un cigarrillo. Nunca he fumado nada desde entonces, incluidos los cigarros electrónicos. Simplemente se fue. He hablado con personas que dijeron que tal vez estaba hipnotizado. Ni siquiera conocía a este tipo, no estaba de acuerdo con lo que decía, ni siquiera puedo recordar lo que estaba diciendo. Todo lo que sé es que después de la oración no necesitaba volver a fumar. Simple como eso. Después de eso fui y me senté y me dije a mí mismo, algo está pasando aquí, porque esto es muy extraño. Empecé a darme cuenta un poco más de lo que estaba pasando en la iglesia. Y esto rondaba hasta que llegó el tiempo de la línea de oración. Si no la has visto antes, es interesante por decir algo. Quiero decir, era como El Exorcista. Había gente vomitando y gritando. Y TV Joshua bajó a la línea de oración. Me dije a mí mismo, he estado involucrado en toda esta locura. Y estas son personas normales como banqueros y están revoloteando por el suelo. ¿Qué me va a pasar? Le dije a Dios, realmente no quiero dar vueltas en el suelo y vomitar sobre mí mismo. Dios es tan misericordioso porque Él siempre te encontrará donde estés. Y Él sabía que probablemente no podría manejarlo. Entonces el profeta se me acercó y la forma en que puedo describirlo, me puso la mano en el hombro y creo que ni siquiera dijo nada, pero puedo describirlo como cuando miras el extremo del soplete de un soldador. Es como una luz violeta. No lo vi, pero lo sentí en mi pecho y me sentí tan limpio. No era abrumadoramente poderoso ni nada por el estilo, pero sentí esta chispa en mí y me sentí limpio. Y luego siguió adelante y pensé, vaya, he tenido un toque. No había rodado ni nada, pero algo era diferente. Algo era diferente. Recuerdo irme a la cama esa noche y solo dormí. Es probablemente el mejor sueño que he tenido en ese lugar. Era tan pacífico. Me desperté por la mañana y recuerdo desde mi juventud tratando de leer la Biblia. Si alguna vez has leído Levítico o Números, es bastante difícil. Así que estaba leyendo la Biblia como si la estuviera devorando. La estaba leyendo y todo tenía sentido. Realmente se sentía como si la Biblia hubiera cobrado vida, porque antes de tener el encuentro real con el Dios vivo, siempre había sido religión anticuada y una fe a expensas de mamá. Así que cuando ella estaba tratando de leerme la Biblia, siempre se sintió impersonal y no realmente relevante. Y solo una tarea para leer era difícil de leer. Recuerdo haber leído Hechos y preguntarme, ¿de qué está hablando este tipo? Y la conversión en mi forma de pensar. Porque creo que la Biblia se puede leer como un libro o puede leerse como la palabra de Dios. Y la diferencia es que la gente puede leer la Biblia con la mente o puedes leerla con tu corazón. Y cuando la lees con el corazón es cuando tiene poder. Ahí es cuando cobra vida. Porque la Biblia, y esta es una forma loca de decirlo, pero mientras lees la Biblia te lee a ti. Y eso es básicamente lo que descubrí cuando comenzó a suceder. Mientras leía la Biblia, especialmente en Proverbios, tenía mucho sentido. Se sentía tan aplicable a mi vida, mientras que antes nunca lo había sido. Así que regresé. Mi papá me recogió en el aeropuerto y literalmente pensó que recogió al tipo equivocado en el aeropuerto porque pasé de ser el que se fumaba un cigarrillo cuando me despedí de él a no fumar más sin ningún acto de voluntad propia. Simplemente pasó. Solía decir groserías. No era como si tuviera que tratar de dejar de maldecir, simplemente se fue de mi vocabulario. Ese es el poder de transformación al estar
con Dios. Cuando pasas tiempo con Él y estás en el lugar secreto con Él, cosas que no son de Él no pueden permanecer en la luz, se van. Y no eres tú tratando de ser una mejor persona. Hay mucho que decir sobre la diferencia entre la superación personal, que es algo hecho por el hombre, humanista, y ser transformado por Dios. Lo único que tienes que hacer para eso es persistir, buscar una relación, y todo lo demás viene como una consecuencia de esa relación. No es morderse los labios para ser mejor. Me di cuenta de eso. Solo para cuantificar esto, llegué a casa. Papá estaba perplejo. Mis amigos pensaban que yo era... Algunos pensaron que era algo increíble y otros que me habían lavado el cerebro. Simplemente no me importaba. Estuve leyendo mi Biblia todo el día. Era verano cuando regresé y estaba en un campo donde vivía y caminaba alabando a Dios. Leía la Biblia, gritaba y era bastante ruidoso en general. Y llegó el dueño del campo, un tipo bastante agresivo. Se acercó a mí. ¿Qué estás haciendo en mi campo? Comienzo a caminar hacia él con una sonrisa loca en mi rostro. Le dije, solo estaba leyendo mi Biblia, amigo, solo estoy orando, ¿está bien? Y entonces él retrocedió y se metió en su auto y dijo, sí, puedes leer tu libro, no hay problema, mirándome como si estuviera absolutamente perdido. Así fue como me encontré estando en cada situación, cada interacción que tenía con la gente. Podía ver la conexión. Siempre puedes traer a Dios a la situación, mientras que antes nunca me di cuenta de eso. Y es increíble. Sé que es real y es brillante, pero tenemos un rol que desempeñar en esto. Siento que a veces la gente piensa que una vez que has dicho la oración del pecador, ya está listo, todo estará bien por el resto de tu vida. Así no es como funciona la relación. Es una comunión día a día con Dios. Lo mismo que una relación en la tierra en ese sentido. Tienes que mantenerla, tienes un rol que desempeñar. No solo eres pasivo en la situación. Dice en la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Había tenido una experiencia real y tangible con el Dios vivo y transformó radicalmente mi vida. Sin embargo, todavía habían elementos del caminar cristiano que no entendía. Uno de ellos específicamente fue la gracia. Lo que encontré fue que estaba en este punto donde no quería pecar, ni hacer cualquier cosa que contristara el corazón de Dios, pero lo que no entendí fue que su gracia es suficiente, así que no estaba en pecado conscientemente, pero cada vez que tenía un pensamiento que sentía que era malo, o hacía algo que sentía que disgustaba a Dios, me castigaba a mí mismo, daba una cierta cantidad de tiempo a la penitencia, supongo, para sentirme mejor y sentir que Dios me había perdonado. Si tenía un mal pensamiento, pasaba media hora pidiéndole perdón a Dios. Como puedes imaginar, si hicieras eso 5 o 6 veces en un día, puede volverse bastante aburrido y bastante estresante. Básicamente, había cambiado mi relación por religión, y ese es un gran problema en la iglesia hoy. La gente ha cambiado la relación por la religión, y por eso la mayoría son como ramas secas, porque no han visto la realidad. Lo acaban de cambiar por una lista de lo que se debe y no se debe hacer. Déjame decirte, no hay poder en una lista de lo que se debe y de lo que no se debe hacer. Hay poder y simplemente una vida asombrosa en una relación con Jesús. Cualquier cosa fuera de eso es como una débil representación. Entonces, básicamente cambié la realidad por una débil representación. A causa del no entender, no entendí la gracia. Lo que encontré fue que, aunque había tenido esta experiencia que transformó todo por completo, terminé cayendo de nuevo en el mundo. Y es una locura para mí pensar ahora que, a pesar de que tenía el conocimiento de la verdad, volví de nuevo a eso. Esto es más común de lo que la gente piensa. Las personas tienen una experiencia real y genuina con Jesús y terminan siendo apartadas. Y lo he visto innumerables veces. La gente tiene un encuentro increíble y no lo mantienen. O llega la vida y se marchita su caminar. Y como dice la Biblia, cuando tu casa está limpia,
Luego ese espíritu regresa y trae a 7 más, y tu estado es peor que antes. Y descubrí que eso fue muy cierto en mi caso. Antes de ir a la SCOAN y tener esa experiencia, ese encuentro con Jesús, era un consumidor de drogas, pero cuando volví a caer, me convertí en traficante de drogas. En lugar de simplemente destruir mi vida y la de los demás cercanos a mí, terminé arruinando la vida de cientos de personas, si no miles, en el transcurso del tiempo que estuve involucrado con eso. Realmente nunca volví a tomar drogas, pero me convertí en un hombre de dinero. Quería tener dinero. Estaba ganando 3,000, 4,000 o 5,000 libras por semana. Para un chico de 21 o 22 años, eso es un gran cambio. Todavía sabía que Dios era real. Leí el Salmo 91 antes de acostarme, tratando de protegerme. Conocía la realidad de Dios y, sin embargo, estaba en este estilo de vida, así que mi conciencia entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, estaba peleando dentro de mí todo el tiempo. Nunca estaba deprimido, pero siempre estaba enojado. Nunca tuve paz. Me iba de vacaciones, tenía un bonito auto deportivo y todo lo que puedas desear desde un punto de vista materialista. Y sin embargo estaba frustrado, enojado e insatisfecho. La sensación de insatisfacción que tenía era envolvente porque sabía lo que había tenido y perdido y sin embargo estaba siguiendo esta vida de oscuridad. Ese estilo de vida te convierte en una persona desagradable porque estás tratando con personas que están tratando de engañarte. Tuve gente que vino a mi casa para tratar de robarme. Casi me golpean en la cabeza con una herramienta fuera de mi propia casa. Hubo una gran pelea afuera de mi casa. La gente trata de aprovecharse. Así que tienes que volverte más agresivo que las personas que también están en ese entorno. Tampoco puedes separar tu vida. Esto se refleja en todos los aspectos. Entonces eres agresivo con los miembros de tu familia, mamá, papá y novia. Cuando eres astuto en un área con las drogas, simplemente se filtra en cada área de tu vida y te convierte en una persona desagradable. Este era yo en medio de todo eso. Obviamente no me miraba feliz. Yo era extremadamente volátil. Para ser honesto, ya que nunca fui realmente un gran tipo, tuve que compensar eso siendo hiperagresivo. Entonces hacía una lista de gente con el dinero que me debían. Y luego, si no me pagaban, simplemente iba a su casa y pateaba la puerta. Haría cosas como esas, en las que solía ir más allá para probar que no podías aprovecharte. Estaba increíblemente enojado todo el tiempo, recuerdo, y es un sentimiento tan extraño ahora. Pero me despertaba enojado. Ni siquiera sabía que eso era posible, pero me despertaba furioso. El mayor sentimiento a lo largo de todo esto fue una sensación de insatisfacción, porque sabía la verdad y sabía que Dios tenía todas estas promesas para mí, todas estas cosas por hacer. Y saber la máxima expresión de la vida, hacer lo que Dios quiere que hagas, ahí es donde encuentras el verdadero gozo, la paz y todo lo demás. Y sin embargo, había vendido mi primogenitura por prácticamente nada. Había un elemento de disfrute en esas cosas y sin embargo, en la realidad, no era comparable a cómo me sentía. Me sentí insatisfecho, frustrado y enojado probablemente la mayor parte del tiempo. Y creo que una de las cosas, especialmente en la sociedad actual, existe este tipo de glamour en la vida callejera y en realidad no es así. La muerte, la desesperación, la destrucción que acompaña a este estilo de vida nunca se habla ni se muestra en estas películas de mafias. Por ejemplo, yo tenía un amigo, lo llamaremos Dan. Probó la heroína 2 veces. La segunda vez tomó una sobredosis y murió en un charco de su propio vómito en su piso en Londres. Nadie lo encontró por unas 20 horas. Tengo otro amigo mío que cumplió 8 años en la cárcel por conspiración para suministrar drogas de clase A. Conozco chicos que están cumpliendo 20 años. Hay mucho por decir sobre el dolor y la desesperación detrás de este estilo de vida.
y es muy egocéntrico. Un ejemplo de ello, en realidad, una de las cosas que me vienen a la mente de esos días es que había un tipo que era ingeniero de gas. Tenía bastante dinero y todavía vivía con sus padres. Comenzó comprando como 1 gramo de cocaína a la semana. Y eso progresó lentamente. Vi crecer su hábito. Y yo estaba feliz porque estaba ganando más dinero con él. Comenzó con 1 gramo un viernes por la noche. Y luego fue un viernes y sábado, luego fue un viernes, sábado y domingo, y luego empezó a comprar como una bola de 8, que es de 3.5 gramos. Estaba comprando uno de esos cada día, 7 días a la semana durante meses. De repente dejó de contestar su teléfono y lo dejé pasar por un par de semanas. Así que comencé a llamar a su número, poniéndome bastante furioso por eso. Finalmente, su madre contestó el teléfono. Quiero decir, es una locura para mí pensar lo insensible que era. Contestó el teléfono y dijo, lo llamaré James. James básicamente ha tenido un episodio psicótico inducido por drogas y está en el hospital psiquiátrico local. Y dije, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Me debe X cantidad de dinero, alguien tiene que pagarlo. Le dije esto a la madre del joven que, a través de mis acciones, lo habían puesto en un hospital psiquiátrico y no me importaba. Eso solo demuestra el nivel de dureza del corazón que uno llega a tener sin pensarlo. Fue solo por el estilo de vida. Así que esto continuó en una línea similar por un tiempo. Llegó al punto en que mamá había tocado el cielo cuando Jesús me encontró. Y luego le di la espalda y me puse peor que antes. Ella estaba un poco molesta por eso, pero siempre fui directo y honesto con mamá. Empezamos a ponernos muy a la vista con lo que hacíamos y terminamos siendo allanados por la policía. Theo, mi hermano, se despertó con 3 o 4 policías armados alrededor de su cama. Lo llevaron a la cárcel local. Mamá tuvo un sueño en este momento y dijo que vio a Theo detrás de un alambre de púas, pero yo estaba en una moto. Fue como el gran escape y salté sobre el alambre de púas y me fui. Y le dije, escucha, o los dos vamos a caer o ninguno de los dos escapará. Un par de semanas después de eso, recibí una llamada de la señora a cargo de la investigación, o mi abogado, y básicamente dijeron que abandonarían el caso en mi contra por falta de evidencias. Y hasta el día de hoy no entiendo cómo sucedió eso porque mis huellas dactilares deben haber estado en todas las balanzas, las bolsas y todo lo demás. No hubo mensajes de texto que me vincularan con nada de la propiedad, pero sí habían de Theo. Había un mensaje de texto que lo vinculaba usando su nombre, su teléfono. Eso terminó siendo el catalizador que lo condenaba. Terminó yendo a la corte y el juez que presidía su caso detestaba específicamente a los traficantes de drogas. Le dijo a Theo, en términos claros, eres una amenaza para la sociedad, y le dio 11 meses. Este es él saliendo de la prisión local. Le dieron 11 meses y cumplió 3,5 por buena conducta y luego salió con una tobillera electrónica. Durante este tiempo, mientras estuvo en prisión, encontró a Dios de una forma especial, porque realmente no tenía nada más. Y entonces salió de ese estilo de vida y yo todavía estaba en eso. Vivíamos juntos, así que fue una época bastante conflictiva para los dos. Antes de eso, solo otro ejemplo de la bondad de Dios en medio de todo, incluso al darle la espalda. Hubo un tiempo en que un cliente quería algo y Theo se lo iba a dejar. Theo dijo, ¿quieres venir a dar un paseo? Me estaba poniendo los zapatos para salir. Sin espiritualizarlo demasiado, simplemente tuve la sensación de no ir con él. Así que le dije a Theo, en realidad estoy ocupado, te veré cuando vuelvas. Media hora después recibí una llamada telefónica de él y me dijo, he perdido el auto, golpeé un poste de teléfono. Este era el auto y esta era la puerta del lado del pasajero. Así que la puerta del pasajero había sido aplastada y estaba justo al lado de la cabeza de Theo.
El policía que estaba en la escena dijo que si alguien hubiera estado en el asiento del pasajero, probablemente no hubiera sobrevivido. Así que este es solo otro ejemplo de la bondad de Dios para mí, aún en medio de mi desobediencia. Continuaba con todas estas cosas, sabiendo la verdad, pero rechazándola. Esos dos marcos morales me golpeaban la cabeza todo el tiempo. Fue muy difícil para mí. Siempre estaba frustrado y enojado solo porque sabía lo que debería estar haciendo y buscando, porque era lo correcto, verdadero y real, y sin embargo le estaba dando la espalda. En realidad, mirando hacia atrás era como una adicción, porque para mí una adicción es algo que estás obligado a hacer y no quieres hacerlo. Y en realidad estaba llegando al punto donde no quería hacer eso, pero realmente no podía ver una salida, para ser honesto. Estaba acostumbrado al dinero, la influencia que me daba y todo lo demás. En este punto conocí a un joven que era pastor. Solía ser traficante de heroína y crack. Lo que me gustaba de ir a su iglesia era que no había condescendencia. Nunca obtuve ninguna condescendencia de él ni de nadie de la iglesia. Mucha gente en la iglesia era como algo sacado del libro de los Hechos. Allí había prostitutas y traficantes de drogas, lo que otros considerarían gente de la escoria. Estábamos todos allí, yo incluido, porque habíamos probado una realidad tangible de Dios y queríamos cambiar. Y creo que el problema que encontré cada vez que me obligaban a ir a la iglesia con mamá en los años que todo esto estaba pasando, a menudo sentía un aire de condescendencia. Solo para decir, si alguien está en el ambiente de la iglesia, si eres un líder de la iglesia o simplemente vas a una iglesia y alguien de un entorno con el que no estás de acuerdo, sea lo que sea, y hay mucho de ellos, asiste a la iglesia, no lo mires por encima del hombro, no lo mires de reojo. Trátalos como los trataría Jesús, porque efectivamente los cristianos deben ser pequeños como Cristo. Estamos destinados a imitar a Jesús, estamos destinados a ser sus manos y sus pies. Y si tienes a alguien viniendo a la iglesia por una razón legítima, porque quieren esperanza, y les estás dando una mala mirada o menospreciándolos, no es bueno para ellos y su caminar. Y lo sé por experiencia personal, porque en realidad me enojé mucho con la iglesia en general porque se sentía como... Y algunas de esas mismas personas que me miraban por encima del hombro, yo sabía que sus hijos estaban involucrados exactamente en las mismas cosas. Y entonces también había un elemento de hipocresía en eso. Solo tenemos que ser como Jesús, necesitamos mostrarle amor a las personas. No quiere decir que los aceptemos por cómo están para quedarse así. Significa que les demos la gracia de venir tal como son y luego les permitimos cambiar en un ambiente de amor. Y eso fue lo que encontré en esta iglesia. Quiero decir, la hipocresía en mi vida en este momento era simplemente astronómica. Así que podría estar en iglesia, aquí estoy, sé que Dios es real. Estaríamos en medio de la adoración y uno de mis clientes me enviaba un mensaje de texto, estoy en la parte de atrás, y yo respondía, dame 10 minutos y saldré. Podría estar en adoración cantándole a Jesús y luego iríamos a la parte de atrás para atender a la gente con lo que sea que buscaban. Estaba en este universo paralelo, en realidad. Estaba tratando de volver a Dios y al mismo tiempo este estilo de vida tenía este control sobre mí. Y llegó al punto en que la batalla dentro de mí era tan grande. Me sentía agotado todo el tiempo porque sabía la verdad y estaba en este estilo de vida y sabía que eran incompatibles. Llegué al punto donde sabía que tenía que tomar una decisión, uno o el otro. No podría seguir así porque me estaba poniendo muy frustrado y enojado. Y alrededor de este tiempo, Dios es tan bueno. Simplemente sentí que necesitaba un pequeño empujón en la dirección correcta, así que fue bastante inesperado. Tuve un sueño. Estaba afuera de una tienda en particular en mi ciudad y había un tipo en un auto. Quiero decir, recuerdo todos los detalles claramente. Me decía que le había hecho algo a su hijo, que lo había golpeado. Y mientras me acercaba al auto para discutir con él, mi teléfono cayó en su auto y rápidamente cerró la puerta y se fue. Y mientras se alejaba, me desperté.
Realmente solo puedo describir este sentimiento que me invadió como un pánico espantoso. Nunca antes había sentido algo así. Mi cerebro analítico se preguntaba, ¿por qué me siento así? Eso no era una pesadilla, eso fue un sueño normal. Esta cosa me sorprendió totalmente, salió de la nada. Francamente, no tenía idea sobre cómo procesarlo realmente. Era un sentimiento tan envolvente que sentí que casi no podía funcionar porque era muy pesado. Así que llamo a mamá, no contesta. No es gracioso que cuando de repente sucede algo malo, volvamos corriendo a Dios. Eres el gran señor malo traficante hasta que algo malo sucede y luego estás llamando a tu mamá para que ore por ti. Eso me parece bastante divertido ahora. Llamo a mamá, está orando, no contesta. Llamo al pastor, está orando, no contesta. Estoy como, ¿qué voy a hacer? Esto se calmó un poco al final del día, pero todavía estaba en el fondo. Y luego me dormí y pasó lo mismo. Pánico total. Recuerdo bajar las escaleras y mirarme en el espejo del baño. Y ni siquiera podía ver mis ojos. Eran como agujeros negros. Fue horrible, fue simplemente terrible. Me sentía sin esperanza y, aunque solo fueron 2 días, fue horrible. En el gimnasio teníamos una habitación superior donde solíamos permitir a la iglesia orar. Así que subí allí sin saber muy bien qué hacer. Uno de mis hermanos en el Señor, Marky, comenzó a orar por mí. Tiene su mano en mi pecho, no puedo recordar lo que estaba orando y de repente siento que quiero salir corriendo de la habitación. Hay algo en mí que me dice que corra. Me dije a mí mismo, no me voy a ningún lado, me quedaré aquí. Literalmente, mientras oraba, esto se detuvo. Literalmente, como cerrar el grifo. A veces, si tienes temor o tienes ansiedad por algo o una situación, puedes pensar, bueno, en realidad no es tan malo debido a X, Y, Z. No fue así, simplemente se detuvo. No había manera de racionalizarlo. Estaba literalmente agradeciendo a Dios porque era como borrón y cuenta nueva. Pasé de sentirme así a tener paz. Y fue increíble. Pensé en apagar mi teléfono por un par de días y no hacer ninguna de las actividades en las que estaba involucrado porque quería agradecer a Dios por no ser narcotraficante por un par de días. Es un pensamiento extraño. Y luego volví a encender mi teléfono y continué. A pesar de que había tenido esta horrible experiencia, quiero decir, incluso hablando de eso ahora puedo sentir la sensación de cómo se sintió, porque fue algo muy fuerte. Llevé este estilo de vida y luego tuve otro sueño. Estaba en una celda de prisión, sentado en medio de la celda, y la puerta se abrió. No vi quién la había abierto, pero en el sueño supe que era Jesús. Y me puse de pie, salí de la celda y recogí una bandeja de comida. Lo recogí, fui y me senté en la silla en medio de la celda. Y seguí comiendo mi comida y me desperté. Y era tan claro, sabía que Jesús estaba diciendo, te estoy dando una vía para que salgas. Siento que los sueños de pánico que tuve eran como si Dios me mostrara, esta es tu vida sin mi protección. Esta es tu vida sin que yo detenga lo que realmente mereces. Quiero decir, eso es poderoso. Así es como Dios nos ama. Le escupimos en su cara, le escupí en su cara después de conocer la verdad y que Él me liberara de todo tipo de cosas y luego literalmente me doy la vuelta y empiezo a destruir las mismas personas que son creadas a su imagen. Le doy la espalda a Él, a mi destino y a mi propósito. Pierdo 10 años de tiempo que se podrían haber empleado en su servicio o en una relación con Él, mejor dicho. Y sin embargo, sigue siendo tan misericordioso conmigo. Me sorprende ahora que pienso en todo eso porque su gracia y su misericordia no tienen límites y sin embargo, la gente parece pensar que eso es una licencia para pecar y realmente no lo es. Simplemente no es una licencia para pecar. Es un regalo que debemos reconocer, apreciar y realmente actuar sobre ello. Así que actué sobre ello. Pensé, ese sueño es absolutamente claro. Ciertamente no quiero seguir así.
Ningún dinero, poder o estilo de vida vale ese sentimiento, cómo me sentí en esos otros sueños. Entonces, literalmente, me detuve, llamé al tipo al que le estaba comprando una cantidad mayor de cosas y le dije, mira, me salgo del juego. Y en el espacio de un día o dos simplemente terminé todo. Luego conseguí un trabajo en una obra de construcción donde ponía tejas para un techador. Hacía calor y yo no estaba realmente acostumbrado a trabajar demasiado duro. Entrenaba en el gimnasio, pero eso era por un par de horas, 1 o 2 veces al día. Eran 8 horas de trabajo duro por 70 libras al día. Y el diablo estaba en mi oído todos los días. Eres un tonto, podrías ganar 1000 libras con una llamada telefónica. Aquí estás subiendo y bajando escaleras en techos por 70 libras. Y para ser honesto, fue más difícil. Siento que estuve más tentado a volver al estilo de vida del narcotráfico de lo que era cuando fumaba. Así que tomó varios meses deshacerme de todo eso. Eventualmente comencé a salir de ese tipo de mentalidad, renovando mi mente. Hacia fines del 2014, principios del 2015, una joven comenzó a entrenar en mi gimnasio llamada Cara y terminó convirtiéndose en mi esposa. De hecho, tengo una foto, una imagen que vale más que 1000 palabras. Esta es mi familia. Así que este es un testimonio de la bondad de Dios en mi vida. Tengo 2 hijos maravillosos. Dios es tan bueno porque no habría tenido nada de esto si me hubiera quedado en ese estilo de vida. Probablemente ni siquiera estaría aquí. No me gusta cuando la gente se emociona en estos videos, pero básicamente, cuando miro esto, solo veo la bondad de Dios. Y de hecho tenemos un tercer niño en camino que nacerá en febrero. Así que Dios realmente me bendijo a pesar de que no lo merecía. Y quiero decir una cosa más. Dios me ha bendecido con una familia y un negocio. Tengo una empresa constructora. Él nos ha bendecido económicamente y con salud. He visto a muchas personas venir a Dios por lo que pueden obtener en lugar de que sean transformados. Estamos aquí para ser transformados a su semejanza. No estamos aquí para que Él sea el genio de la lámpara. Dame una casa bonita, auto, esposa, hijos. Esas cosas están bien, pero si vienes a Cristo por esas cosas, estoy aquí para decirte que probablemente te decepcionarás, porque no se trata de eso, se trata de una relación. Y además, no se nos prometió que tendremos cielos despejados y mares cristalinos. Jesús mismo dijo, en esta vida tendréis aflicción, pero anímate, yo he vencido al mundo. Así que, solo para usar mi propia experiencia personal, durante los 2 últimos años, desde marzo del 2021, mi hermano, que es cristiano y tiene 5 hijos, comenzó a tener problemas para hablar y tragar. Hemos estado con neurólogos especialistas en Londres. Ha tenido electromiografías, tomografías, todo, y no tienen idea de lo que pasa. Déjame decirte, es mejor que tengas fe y no teología. Cuando llegan los momentos difíciles de la vida, si tienes una lista de lo que debes y no debes hacer, si tienes un marco teológico donde basas tu vida, pero no hay realidad detrás de eso, te lo digo ahora, cuando algo así sucede, absolutamente serás totalmente náufrago y estarás como, ¿por qué Dios me está haciendo esto? Dios no da enfermedades a las personas. No vino para matar, robar y destruir. La gente realmente necesita dejar de estar enojada con Dios por cosas. Es tan importante. Ni una sola vez, incluso con todas estas cosas, mi madre, Teo o yo, nunca hemos estado enojados con Dios. Siempre hemos entendido que las pruebas ocurren en la vida. Solía pensar, probablemente bastante erróneamente, que yo era un tipo duro. Pero este año realmente me di cuenta que en realidad he tenido una vida muy fácil.
Realmente nunca he tenido que lidiar con ninguna prueba o trauma. Sí, estuve involucrado en drogas y cosas así, pero todo fue por mi propia cuenta. Nunca me han impuesto nada donde realmente haya tenido que descubrir cuán profunda es mi fe y cómo voy a responder a estas situaciones. Y déjame decirte, ha sido revelador y ese es el viaje en el que estoy ahora. Y gracias a Dios encontré mi fe. Eso no quiere decir que no haya tenido noches y días sin dormir, preguntándome qué está pasando, pero Dios me está enseñando a no confiar en las armas carnales y simplemente confiar en Él. El año ha sido duro, pero en realidad ha sido una bendición porque me ha mostrado que mi fe se va refinando. Solo para terminar, si hay alguien que está viendo esto, a quien quizás le atraiga ese estilo de vida, no pierdas el tiempo, porque todo lo que conducirá es a la muerte y a la desesperación. Puede que tengas dinero o influencia, pero vale la pena tu paz. Y gracias a Dios me salvó antes. No quiero entrar en toda esta discusión sobre el cielo y el infierno. Necesitamos pensar en la consecuencia eterna de nuestras acciones. Para algunos de mis amigos es demasiado tarde para cambiar eso. Su curso ya ha sido decidido y ahora están en la eternidad. Y eso es todo para ellos. Así que diría también, si hay algún padre mirando y sus hijos están pasando por cosas o están siendo atraídos por el mundo, vean sus grupos de amigos. Es como una cuerda floja que tienes que caminar como padre, y mamá lo hizo bastante bien. Nunca des por perdidos a tus hijos si están pasando por cosas. Pero tienes que caminar por la cuerda floja al no permitir su comportamiento. Es una línea muy fina, pero es posible porque yo mismo lo he experimentado. Y no dejes de orar. Nunca dejes de orar por tus hijos. Ni siquiera estaríamos aquí teniendo esta conversación si mamá hubiera dicho, ¿sabes qué? Un año después y nada ha cambiado. Me lavaré las manos con él. Sería un drogadicto. Estaría probablemente en la cárcel o muerto. Así que es un testimonio de la gracia de Dios en mi vida, pero tenemos un rol que desempeñar, por eso tenemos que orar. Dios no es un titiritero, como si todos fuéramos marionetas bailando al son de su melodía. Esta es la razón por la que Él nos dice que oremos, porque en realidad nuestras oraciones cambian situaciones. A lo que apunta toda mi historia es a un par de cosas. En primer lugar, es la gracia y el favor inmerecido de Dios. Él nos ha predestinado desde antes de la formación del mundo. Somos valiosos para Dios. No es como un viejo con barba en una nube lejana. Es tan íntimo y personal para cada individuo. Habría muerto en la cruz por nosotros aunque fuera una sola persona en la tierra. Así de personal puede ser esta relación. Pero tenemos un rol que desempeñar. Durante toda mi vida, si miro hacia atrás, en realidad, el tema principal es cuando me desviaba o las cosas empezaban a andar mal en la relación que tenía con Dios, nunca fue Él. Siempre era lo que yo estaba haciendo o no. Y eso no es una cosa de obras, por cierto. ¿Sabes qué? El mensaje del Evangelio es tan simple. Los pescadores pudieron entenderlo. Los niños podrían entenderlo. No es difícil. Nos acercamos a Dios, pasamos tiempo con Él, somos conformados a su imagen y es literalmente tan simple. Entonces las cosas del mundo caen. No necesitamos tratar de cambiar, mordernos el labio para mejorar. La Biblia dice, si me buscan de todo corazón, me encontrarán. Siento que a veces la gente olvida esa parte de todo tu corazón. Si tuvieras una esposa, no te jactarías ante tus amigos que platicaste 10 minutos con ella por la mañana. Pero la gente dice, tuve 15 minutos de tiempo bíblico con Dios esta mañana. Eso es bueno, pero si vamos a tratar a Jesús como el predominante y la relación más importante en nuestra vida, 15 minutos leyendo una escritura bíblica no va a ser suficiente. Para ser honesto, solo hablo por experiencia personal. Hay que tener ese tiempo de intimidad. No recuerdo el predicador que lo dijo, pero hablaba de no tener suficiente tiempo, por lo que necesitaba pasar 1 hora más en oración. Pero esa es la importancia que debemos dar a nuestro tiempo a solas con Dios. Tiene que tener superioridad sobre todo lo demás.
Y cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, es cuando veremos que nuestra vida empieza a cambiar. Esto me ha llevado 12 años para descubrirlo. No lo desperdicies. Considera lo que te digo si te ha servido de ayuda. Y simplemente date cuenta de que tenemos un rol que desempeñar, pero todo lo que tenemos que hacer es buscar a Dios, estar cerca de Él, pasar tiempo con Él, y luego todo lo demás comienza a suceder como resultado de eso. Y quiero alentarte también. Siento una verdadera afinidad con este ministerio y con el equipo que lo dirige. Te aliento seriamente a ver algunos de los videos que ya están en la plataforma. Hay oración interactiva y mucho más. Lo mejor de God's Heart TV es el hecho de que no son solo palabras, son palabras con poder. Esa es la diferencia fundamental entre una relación con Jesús y una religión. Así que espero que esto haya bendecido a alguien, incluso si es solo una persona. Mira, conduje 3 horas y media desde las 5 de la mañana para llegar aquí. No me pagan por esto. Gasté 150 libras en combustible para llegar aquí porque me importa apasionadamente lo que estoy diciendo. Esto es real. E incluso si solo ayuda a una persona, lo consideraré una victoria. Así que Dios los bendiga.